Es momento de conocer a hombres y mujeres, quienes con sus actos, ejemplos y acciones registradas en la historia han marcado un antes y un después en la vida de miles de personas. A partir de este momento, conociendo personajes claves. Conociendo personajes claves. Bienvenidos. Bienvenidos a la sala de Radio Ornán Nandayure y este es su programa Conociendo Personajes Claves. Hemos conocido a muchos personajes, pero créame que todavía nos falta gran cantidad de personajes bíblicos que nos enseñan a nosotros a conocer más a Dios y el carácter de Dios. Hoy estaremos estudiando al profeta Eliseo. También vamos a mencionar en algunos episodios al profeta Elías. El profeta Eliseo está en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Discípulo y sucesor de Elías. Eliseo sirvió a su pueblo durante 60 años, habiendo realizado más milagros que cualquier otro profeta y el doble de los realizados por su gran maestro Elías, que fue un hombre elegido por Dios. Eliseo estaba arando el campo cuando el profeta Elías lo vio por primera vez. Inmediatamente el profeta echa su propio manto sobre los hombros del joven y con esa señal convierte a aquel labrador Eliseo en su discípulo. Inmediatamente Eliseo abandona todo, su familia, sus bienes, para dedicarse a Dios y acompañar a Elías, su nuevo mentor, casi como su padre espiritual. Los dos se vuelven inseparables durante casi 10 años y cuando llega el momento en que el maestro se ha llevado por un torbellino, su fiel discípulo lo acompaña. De ninguna manera permite dejarlo solo. A ambos lo siguen a distancia 50 profetas, también discípulos de Elías. Dios quería que les otorgara su unción de profecía antes de partir. Consciente Elías de que su amado discípulo sufriría mucho con su partida, para consolarlo y corresponderle su lealtad, Elías le pregunta qué puede hacer por él antes de la inevitable separación. Y Eliseo le dice: te ruego que haya una doble porción de tu espíritu sobre mí. Pidió una doble porción del Espíritu Santo, de la unción que Dios le había delegado a Elías. Elías le contesta: ¿me pides algo difícil? Responde: ¿cómo podría darte más de lo que tengo? Pero añade: si me veis cuando me quiten de vosotros, podréis tener doble porción de mi espíritu. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. La despedida entre maestro y discípulo tuvo lugar cerca del río Jordán, cerca de Jericó. Al llegar a la orilla del río se dieron cuenta que las aguas habían subido de un momento a otro. Cuando lo cruzarían, los discípulos observaron atentamente al maestro. Él, moviendo su manto, abre aguas del río y lo cruza con Eliseo. Al ascender en un torbellino, Elías deja caer su manto. El discípulo lo recoge, recibiendo así el poder profético de su maestro. Eliseo se dirige a las orillas del Jordán, donde le pide a Dios que su oración sea recibida. Pide que Dios también haga milagros a través de él y que, como prometió, le dé la doble porción del espíritu de Elías y descansara sobre él. Luego toma su manto, lo agita sobre las aguas
y éstas se dividen de un lado al otro, permitiéndole cruzar el río. ¡Qué tremendo! Esta es la primera señal de que Eliseo recibió la doble porción de la unción que Dios le había dado a Elías. Los profetas que los habían seguido de lejos no vieron la ascensión de Elías en el torbellino, pero cuando vieron que las aguas retrocedían y se dividían, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre el profeta Eliseo. Segundo libro de Reyes 2, 14 al 15. Por tanto, reconocieron en él al sucesor del profeta Elías. ¡Qué hermoso! Eliseo se encuentra con una viuda también. Ella estaba endeudada y sus hijos podían ser tomados como esclavos. El profeta pregunta a la mujer qué le queda, a lo que ella responde: solo un poco de aceite. Él le indica que tome prestados tantos recipientes como sea posible, de todos sus conocidos, vecinos y amigos. Con un solo acto milagroso podría saldar sus deudas y asegurar su sustento en el futuro. Al reunir la mujer 395 utensilios en una habitación, milagrosamente comienza a brotar aceite de la vasija original que Dios había transformado en fuente. Y la viuda comienza a llenar los recipientes. Cuando se acaban las ánforas vacías, Eliseo dice: ve, vende este aceite y paga tu deuda, y con el resto vivirás tú y tus hijos. Segundo libro de Reyes 4 y 7. Observemos por un momentito aquí. Esta viuda estaba endeudada, no podía pagar sus deudas. Sin embargo, Eliseo no le dijo: aquí está el dinero, toma, ve y paga, aquí está el dinero. No. Dios hizo el milagro de llenar con aceite 395 utensilios. El utensilio madre fue una fuente para llenar todos los demás, pero a ella le tocó irlos a vender. Dejemos de pedir dinero y trabajemos. A ella le tocó trabajar. ¿Cuánto duraría para vender esos utensilios con aceite? No sé, la Biblia no lo dice. ¿Cuánto duró? Pero que los vendió, los vendió. Tuvo que trabajar junto con sus hijos para tener el dinero y pagar sus deudas. La mujer sunamita vive en Sunam, una mujer amable, rica, que recibía muchos invitados en su casa. Estaba casada, no tenía hijos. Y cada vez que Eliseo pasaba por la ciudad, en sus andanzas, ella lo llevaba a comer pan. Al darse cuenta de que era un hombre santo de Dios, le asignó un lugar especial en su casa. En uno de sus viajes, queriendo expresar su gratitud, Eliseo le pregunta qué puede hacer por ella. Humildemente la mujer responde que no le falta nada. Un hombre llamado Jesse, ayudante de Eliseo, interviene y le dice que no tiene hijos esa mujer, a lo que Eliseo profetiza: en este tiempo, en un año, abrazarás a un hijo. La mujer nota algo diferente en las palabras del profeta, pues no dijo: tendrás un hijo, ni habló en el nombre de Dios. Como lo profetizó Eliseo, ella queda embarazada y tiene un hijo. Creció sano hasta que un día, mientras trabajaba con su padre, el joven se sintió mal. Cuando lo llevaron a su casa, murió en brazos de su madre. La mujer pone a su hijo en la habitación de Eliseo, en la cama del profeta, y lo cubre,
sin informarle a nadie, ni siquiera a su marido, de la muerte del niño. Inmediatamente fue en busca del profeta Eliseo y al encontrarlo se arrojó sobre sus pies, revelando lo sucedido. Al igual que Elías, aquella mujer, aquella viuda que Elías le dijo que el aceite no iba a escasear ni que la harina tampoco, también muere su hijo y Elías, con el poder del Espíritu Santo, resucita a ese niño. Hoy la historia se repite con Eliseo. La mujer le dice: te pedí un hijo, no me engañes. Esto está en Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, 28 en adelante. Perder algo tan preciado era mucho peor que no haberlo tenido nunca. Eliseo le entrega su bastón a Jesse, su ayudante, y le pide que siga adelante para resucitar al niño. Pero la mujer insiste en que el profeta vaya y le devuelva la vida a su hijo. Eliseo llega a la casa y se encierra en la habitación. Comienza a orar, rogando al Señor que revive al niño. Este fue el único milagro de Eliseo por el cual fue necesario orar, porque solo Dios puede devolver la vida a los muertos. Pone su cuerpo sobre el niño, pone su boca sobre la de él, repitiendo la oración 7 veces, y el niño abrió los ojos y estaba vivo de nuevo. Eliseo hizo 14 milagros, entre ellos los que ya mencionamos, también el milagro de Naamán, un general sirio, tampoco hebreo, lleno de lepra. Eliseo lo manda a bañarse al río 7 veces y Naamán es sano de su lepra. Segundo Libro de Reyes, capítulo 5. La emboscada de Eliseo, otro episodio, confirma la fuerza de este profeta. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, quería llevarse a Eliseo a su país para que ya no ayudara al rey de Israel. Para ello envió tropas, caballos y carruajes a Dotán, donde se encontraba el profeta. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, dijo a los que lo acompañaban: no temáis, porque los que están con nosotros son más que los que están contra ellos. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, 16. Y pídele ayuda a Dios. Pide al Todopoderoso que cegue a los soldados para que pierdan la noción de dónde estaban. Como habían llegado en la oscuridad, podían confundirse con el camino. Y Dios los hirió con ceguera, según la palabra de Eliseo. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Así Dios usaba a estos profetas poderosamente. Dios todo lo tiene resuelto cuando nuestra fe se pone en acción y podemos rendir a Dios nuestra vida y recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Eliseo, en su lecho de muerte, realiza otro milagro para ayudar a los hijos de Israel. Su rey, que era Joás, lo busca y le ruega que intervenga contra el rey Aram, enemigo de los judíos. Eliseo le ordena abrir la ventana hacia el este y coloca sus propias manos sobre las del rey Joás, y juntos disparan una flecha hacia Aram. Luego le pide al rey que dispare más flechas al suelo. Luego dispara solo 3 flechas. Furioso, Eliseo lo reprende y le dice: si hubieras disparado 6 o 7, habrías derrotado a Aram de una vez por todas. Por tu forma de actuar, solo lo derrotarás en algunas batallas, pero nunca eliminarás completamente su amenaza. Y así se fue. Eliseo murió en el 10º año del reinado de Joás. Grandes multitudes enterraron al profeta
que había servido a Israel como líder espiritual durante más de 60 años. Y esto fue su programa Conociendo Personajes Claves del Ministerio Radio Ornan Nandayure. Shalom. Siempre es bueno conocer la historia de hombres y mujeres que nos inspiren a marcar un cambio en nuestras vidas y nos brinden herramientas para impactar positivamente la vida de muchas personas. Conociendo Personajes Claves. Será un gusto contar con su sintonía en nuestra próxima edición.